¿Cómo están? Primero que todo, gracias Luz Marina y Lili por haberme invitado pues a este espacio. Es un gran honor estar con ustedes aquí, compartiendo pues un tema tan maravilloso que me ha tocado a mí en mi vida personalmente. Y es un placer para mí pues poder compartir desde lo que yo he vivido, desde lo que yo he aprendido, porque todos aprendemos de alguna manera de las pérdidas, de los duelos, y desde eso humildemente puedo compartir, solamente desde ahí, con mucho amor. Muchas gracias. Por acá veo a Daisy. Qué rico. Hola Daisy, ¿cómo estás? Hola, hola, qué gusto estar acá con ustedes. Hola Daisy, Muchas Vamos, gracias, puntuales, igualmente. puntuales. Sí. ¿cómo Bueno, estás? entonces vamos a hacer como un recuento de lo que fue nuestra primera charla y nuestra primera conferencia en la cual no estuvo pues Adriana, pero compartimos, bueno, no sé si Mari también nos acompañó desde el principio, pero vamos a hacer como un resumen así lo más rápido posible. Mientras tanto, le vamos dando pues oportunidad a otras personas que se van integrando. A ver, hablamos de un tema muy duro y muy difícil que es en la vida de todos que habíamos comentado acerca de los duelos, porque los duelos pueden ser de diferentes formas, o sea, no solamente es el duelo del familiar o del amigo que fallece, sino que es el duelo de una separación, es el duelo de una enfermedad terminal, es el duelo de la pérdida de una mascota, y todos estos dolores nos van dejando pues muchas cosas dentro de la vida de cada uno de nosotros. Hablábamos de que hay unos pasos que hablan los psicólogos, habíamos hablado con respecto a la tanatóloga también que nos explicó muy bien cómo era todo ese proceso, pero queda como ese sinsabor. Sí, yo paso por la etapa de la angustia, yo paso por esa etapa tan dolorosa de la reacción, de la ira, que son los pasos fundamentales que hay pues como en toda pérdida, pero ¿qué? ¿De ahí qué más? ¿Para dónde pego? ¿Qué hago? ¿En qué etapa me voy a quedar? Y el objetivo de este segundo encuentro es que podamos compartir de una manera muy respetuosa, porque no tocamos temas religiosos, solamente tocamos tema del ser, solamente tocamos el tema que nos ayude como seres humanos, pero no nos vamos a mezclar ni comparando, ni cómo vive cada ser humano el duelo, porque eso es personal. Cada ser humano lo vive de una manera diferente y en cada manera como lo vive es totalmente respetuoso. Entonces, vamos a arrancar hoy a mirar qué podemos hacer y cómo nosotros, a través de Adriana también, que le invitamos, a través de Daisy, de Lili, que nos acompaña siempre, Mari, podemos nosotros apoyarnos y encontrar algunas alternativas que podamos compartir y que sean como un alivio a ese dolor, que no se nos va a ir y que nosotros no pretendemos decirles cómo van a vivir su duelo, ni más faltaba, pero sí podemos ser una ventanita porque todas las personas que estamos acá, si bien hemos tenido un duelo, lo vamos a tener. O sea, tenemos que ser muy razonables en eso porque esa es la vida, el duelo es inherente, la muerte está encima, la enfermedad, todo, y la idea es cómo nos relacionamos con cada uno de estos temas. Entonces vamos a compartir, Lili, porfa, la pantalla y vamos a mirar desde donde te conté, desde la número 10, porque ya sabemos que traemos unos pasos y ahora vamos a mirar qué es el duelo, qué es el luto y cómo podemos afrontar esos pasos, y ahí entonces vamos a tener la intervención de nuestra invitada. Entonces hablamos precisamente de que atravesamos unas etapas difíciles en el duelo y que el duelo es una respuesta emocional. El duelo es una respuesta emocional que tiene todo el ser humano. Es lo que vivimos, es el impacto. Y el luto, porque hay que saber diferenciar las dos cosas, entonces el luto es el proceso de adaptación a ese duelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué viene después de una pérdida? ¿Qué viene después de que se me murió mi ser querido? ¿Cómo voy yo
a poder afrontar esa situación de la mejor forma posible. Ahora, tenemos muchas creencias. Las creencias que nosotros tenemos son creencias que vienen desde que éramos niños, son creencias transmitidas y son las creencias que tenemos precisamente por nuestra parte religiosa, por nuestra parte cultural, que también lo vamos a ver más adelante, pero todo va de una manera secuencial. Ahora, no despedirse, como hablábamos en esa ocasión, no podemos muchas veces despedirnos de nuestro ser querido. La persona que vive un proceso de una enfermedad en compañía con su ser querido va interiorizando, a pesar de que no lo asimile y no lo acepta, porque es muy lógico, pero va interiorizando un poco más a la persona que de una manera, de un momento a otro, le dicen, se murió, se fue. Entonces, esa despedida que hablaba tanto la tanatóloga María Luz, la que invitamos, ella nos hablaba mucho de lo importante que es escribir, lo importante que es poderse uno despedir, hacer uno como esa ceremonia y como ese duelo con su ser amado, así pues obviamente no esté en presencia, pero es agradeciéndole todo lo que se vivió, todo lo que experimentó en cada parte. Entonces el duelo es como una huella dactilar. La huella no es la misma en cada ser humano y es ahí donde tenemos que entrar en conciencia. Este lo vive de una manera y nosotros los seres humanos somos muy dados al juzgamiento. Entonces, si vemos que una persona está sonriente y está viviendo su vida, ¡ay, pero cómo así si se le acaba de morir fulanito! ¿Cómo así si tiene la hermana tan enferma o tiene la mamá tan enferma? Y estamos en ese proceso de juzgar. Entonces, por eso es importante tener esa compasión, tener esa caridad de saber que esas personas están pasando, inclusive nosotros mismos estamos pasando por procesos difíciles, pero los vivimos y los experimentamos de una manera distinta. Ahí me gustaría mucho preguntarle, por ejemplo, a Adriana, que nos está acompañando, que ya todos conocieron su presentación. Adriana es una coach que conocí yo desde el ICG. Ella obviamente se certificó primero que yo, tiene muchos años de experiencia, se ha especializado en negocios, en autoliderazgo, es una persona que conoce muy bien ese tema del sentir y de la plenitud y de lo que es el ser humano como tal, porque nosotros en nuestro entendimiento nos basamos mucho es en esos tres principios y en esa creencia. Entonces, yo sé que Adriana también ha tenido pérdidas y ha tenido en este momento situaciones difíciles con su familia. ¿Por qué no nos compartes un poquito, Adriana, respetando mucho tu dolor, pero mirando cómo podemos nosotros aportar esa gran capacidad de poder ayudar a nuestros seres queridos y ayudarnos a nosotros mismos para compartir con las personas que están con nosotros? Gracias, Luzma. Pues, a ver, yo he aprendido, pues, a través de este proceso mío, que hay paradigmas de las pérdidas en general, que de una u otra forma las personas nos llevan a un duelo, nos llevan a un sufrimiento. Ese es el paradigma, de que es que cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida, hay que sufrir, y que por el contrario las ganancias nos llevan a la felicidad. Pero cuando estamos en ese paradigma, no nos damos cuenta de que la vida es la vida, de que el duelo es el duelo, de que la pérdida es la pérdida, de que la ganancia es la ganancia. O sea, y ¿cuándo entonces vamos a dejar de ser víctimas si seguimos en ese paradigma? Porque si seguimos en ese paradigma de que la pérdida es sufrimiento y que las ganancias son felicidad, pues no vamos a experimentar esperanza, no vamos a experimentar resiliencia, no vamos a experimentar bienestar en nuestra vida. Esta es la historia de una mujer, una niña de 15 años, apenas iba a cumplir 16 años. Esa niña tenía sueños, esa niña era feliz,
tenía la ilusión de tener a su padre y a su madre, tenía una familia numerosa de 10 hijos, feliz de la vida en el colegio. Esta mujer era un día de Halloween en la noche y se fue para una fiesta. Ese día no sabía por qué su papá se había ido. Ella sentía que algo había pasado. No sabía dónde estaba su padre porque las hermanas estaban buscándolo. Pero era una niña de 15 años y se fue para su fiesta. Se fue a bailar con sus amigos en una noche de Halloween. Pasaron las 2 de la mañana y regresó a su casa. Cuando se encontró con las luces prendidas de su casa. Era inusual que las luces estaban prendidas en la casa a esa hora. Cuando entró a su casa, salió su madre llorando. Ella no entendía por qué. Después salieron sus hermanos. Y esta niña le dijo, ¿dónde está mi papá? Y nadie respondió. ¿Dónde está mi papá? Nadie respondió. Cuando de pronto su hermana le dijo, Adriana, tu padre está en el cielo. En ese momento nos abrazamos, no entendía nada. Empecé a preguntar. Y esa niña soy yo. Esa niña está aquí presente. En ese momento me sentí que mi vida se había derrumbado. Sentí que mis sueños se habían derrumbado. Sentía que, ¿por qué a mí, una niña de 15 años, le pasaba eso? ¿Por qué? Si yo veía a todas mis amigas del colegio con sus papás felices, íbamos a salir del colegio al año siguiente y íbamos a estudiar en una universidad. Pero a mí se me derrumbó todo. Entonces, ¿qué me llevó esto a mí a aprender? Aprender que en ese momento, pues yo me di cuenta que la vida, pues en ese momento dije, la vida es injusta. En ese momento no tenía un entendimiento de qué era el duelo, de qué era la muerte, sino que yo lo veía como la sociedad me lo había pintado de forma negativa. Entonces, a través de eso, viví una experiencia en mi casa de un duelo con 10 hijos y una mamá viuda. Todos la vivimos de una forma diferente. El uno se fue a tomar, se volvió alcohólico. El otro se fue por el rumbo de la irresponsabilidad. Otras personas se alejaron. Mi mamá vivió un duelo de 5 años, aislada completamente, luchando por 4 hijos que faltaba por estudiar. Y así cada uno fue viviendo un duelo diferente, una manera distinta de enfrentar esa situación. Y comencé a buscar ayuda. Yo me sentía muy mal, muy mal. Estaba triste, no tenía ya como la esperanza de que mi vida iba a hacer lo que yo soñaba. Yo soñaba con estudiar medicina y eso no pudo ser. En ese momento no pudo ser porque mi mamá no me podía pagar el estudio para estudiar medicina. Perdón que te interrumpa, Adri, y lo que nos estás contando me llega pues profundamente y me parece
un tema demasiado importante de que todas las otras personas escuchemos de que no somos solos en este sufrimiento cuando hay una pérdida, de que todos estamos sufriendo de una u otra forma, unos más, otros menos, pero eso todo depende de la capacidad también de resiliencia de la persona. Pero me gustaría que esa parte que vas a contar, que me parece importantísima, la dejáramos para la siguiente pregunta, porque ahí es donde viene qué hizo Adriana y qué hizo su familia para poder afrontar ese duelo y para poder entender el luto, cómo empezaron a adaptarse, perdón, a ese luto, porque esa parte emocional dura mucho tiempo y el duelo como tal es una cosa que te lleva y te saca. Hoy, por ejemplo, yo estaba en que entraba y salía con respecto a la pérdida de mi hermano. Lo tuve hoy presente toda la mañana, lo tuve presente todo el tiempo, y entonces yo dije, me voy a poner amarillo, me voy a poner un color que yo sé que a él le gustaba, o sea, y otra vez como a rebobinar, pero ¿por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué tal cosa? Entonces esto es un proceso que entramos y salimos permanentemente. Pero quiero que esa partecita me la dejes para que ahora contestemos eso que te cuento. Claro que sí. Si pasamos, Lili, porfa. Entonces ahí en lo que hablamos de que el duelo es como una huella dactilar, de que es único y de que es exclusivo, y mira que tú lo cuentas con respecto al caso de tu familia. Un hermano tomó un camino, otro hermano tomó otro camino, tú tomaste otro camino, y eso es así, porque cada uno vive ese proceso diferente, porque ese es el duelo es un proceso, pero no es un proceso definitivo. No es que nosotros digamos, yo voy a vivir este proceso 6 meses, un año y hasta aquí. No, el proceso se puede ir a más tiempo o el proceso se puede hacer en menos tiempo. Todo eso, volvemos a repetir, tiene que ver mucho la calidad del ser humano. Y es importante darnos el tiempo para expresar, y aquí es donde viene cómo empezamos a actuar frente a ese luto. Es darnos tiempo. Porque es que normalmente sentimos obviamente el agobio. Yo me acuerdo que cuando se murió también mi primer esposo, a mí me llegaban como unos momentos intensos de agonía, de dolor, de querer salir corriendo, de enfrentarme a una vida. Entonces yo llamaba, yo me acuerdo que yo vivía en Bogotá y llamaba a una emisora, y en esa emisora había como una cadena de oración, y lloraba ahí, y yo sentía que volvía un poco como la paz a mí, y así duré durante mucho tiempo. Entonces hay que expresar esas emociones, el que las puede expresar. Hay personas que dicen, pero ¿por qué no puedes estar llorando? Es que mira que no. No, todo tiene que tener obviamente unos lineamientos para que no nos vamos hacia los extremos. Entonces es darnos el tiempo a que pueden ser muchas las emociones que sentimos. Unas veces sentimos el dolor grande, unas veces sentimos ira, porque decimos, ¿por qué se fue? ¿Por qué fulanito que ha sido esto y aquello y lo demás allá? Ese sí no se fue. Hay incertidumbre, y esa incertidumbre tiene mucho que ver, y yo diría que es fundamental, y es la incertidumbre que va a pasar. Es aquí. Porque mira, se va un padre y se va el sostén de una familia. Se Así va es. esa persona que nos dio la vida. Se va el hermano que nos ha acompañado durante todo el tiempo. ¿Qué va a ser de mí si yo dependía de esta persona y yo no sabía hacer absolutamente nada más y quedo con todos estos hijos para levantar? Entonces, el duelo trae miles de connotaciones, que no solamente es la añoranza, que esa es la primordial obviamente por el ser querido, sino por todo lo que viene alrededor, si deja niños pequeños. Entonces hay frustración, no queremos salir de la irrealidad, o sea, seguimos pensando que eso no nos pudo suceder a nosotros y que eso no llegó. Entonces, yo te diría ahí, por ejemplo, Adriana, cuando dentro del duelo, ¿cómo consideramos nosotros esas víctimas y esos sobrevivientes? ¿De dónde partimos nosotros para poder ayudar a esas personas? Y veo que Daisy levantó la manito.
Ah, no. Ah, bueno. Me pareció que le vi la mano levantada. Las personas que de pronto, perdón que interrumpa antes de continuar, que de pronto quieran hacer alguna pregunta, Lili nos está apoyando, como si ven que levantaron la mano, si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas, Lili? Lili, no. ¿No tienes No, no hay. preguntas? No, no. Ah, bueno. Entonces, Adriana, cuéntame, ¿cómo podemos hacer, que tú lo decías ahora, si nos quedamos de víctimas, para que nosotros podamos fluir y no nos quedemos ahí? O somos unos sobrevivientes o nos quedamos victimizados. Exactamente. Mira, yo he aprendido que el duelo o cualquier pérdida nos da una oportunidad de realmente conocernos, de autodescubrirnos. Es una gran oportunidad para mirar dentro de nosotros qué, qué nos saca. James Allen, en un libro de El hombre, cómo el hombre piensa, dice Se que las congeló. circunstancias... ¿Hola? Todas están escuchando bien porque yo sí la oigo congeladita. Sigue, Adriana, porfa, qué Sí, bueno. pena. El hombre, cómo el hombre piensa, dice James Allen, que las circunstancias no hacia el hombre, sino que lo revela a él mismo. Pero esto tiene que partir de una decisión, si yo lo permito o no lo permito. Así que cuando nosotros pensamos en el duelo, ¿qué es lo primero que pensamos? Ay, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo nos hace sentir el duelo? El duelo duele. A todos nos va a pasar nos ha pasado. Pero también no solamente nos quedemos en el duelo, en el dolor, no solamente quedémonos en el dolor. También hay personas que se quedan emocionalmente atascados. Entonces, yo escuché una vez de mi mentor que me decía que si un transatlántico pudiera sentir y pensar, nunca abandonaría su puerto, porque le daría miedo salir a aguas profundas con el mundo de olas que hay. Así es que las emociones, que si nos quedamos en ellas y no las expresamos, si no permitimos que salgan esas emociones, ¿qué va a pasar? No vamos a encontrar una solución. Vamos a seguir esclavos de nuestros sentimientos y de nuestros estados de ánimo. Vamos a seguir esclavos también y presas de nuestro miedo. ¿Y ese miedo a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a debilitarnos, nos va a llevar a paralizarnos, a no actuar, nos van a enfermar. Mi madre, por ejemplo, fue una víctima de esto. Emocionalmente se quedó atrapada, atascada. Y durante 5 años, pues yo no la juzgo, pero a mí me pareció que yo dije, Dios mío bendito, mi mamá cuándo va a salir de quedarse, de lucir ropa diferente, porque durante 5 años se consumió, se puso delgada, se enfermó, cada 8 días iba al cementerio. O sea, fue una actitud que ella tomó de manera emocional en donde no le permitió a ella como salir de ahí. También hay personas que se quedan mentalmente derrotados. La vida, mis queridas amigas, es una sucesión de pérdidas. En todo momento las vamos a tener, como tú decías, Luzma. Por ejemplo, cuando salimos desde nuestro vientre, fue una pérdida salir de ahí. Cuando estábamos en nuestra niñez, empezamos a ser independientes, ya no queríamos ver a la mamá, decíamos yo solito, y empezamos a perder también juguetes. Cuando estábamos en nuestra juventud, ¿qué pasó? Queríamos también ser independientes, irnos de la casa y empezar a disfrutar de los placeres irresponsables que nos daba la vida. De adultos, ¿qué nos pasó de adultos? Empezamos a tener vacíos, este vacío de irnos de la casa, ya nos alejamos de nuestros padres, nos fuimos, perdimos empleos, perdimos posiciones, perdimos dinero. ¿Y qué pasa ya en la edad de la madurez? También hay pérdidas. Perdemos
nuestra masa muscular y al final perdemos la vida. O sea que toda la vida es una sucesión de pérdidas. Entonces, en esta mentalidad derrotada, a veces hay personas que se quedan con patrones mentales, no solamente de pensamientos negativos, sino de abandono, de soledad, y van repitiendo eso a través de los años. Otra de las cosas que yo he notado y que lo viví en la casa es que muchos crean esa brecha entre lo que yo debería y lo que yo hice. Nos llevan entonces a inseguridades, a dudas, a tomar decisiones que no son las acertadas, empezamos a reaccionar, empezamos a decir, pues a volvernos víctimas. Ahí nos quedamos en el victimismo. Entonces, por eso debemos de observarnos. Claro que sí. Y mirar en qué, o sea, en qué etapa estamos. Si estamos si nos quedamos como en la racionalización, nos hace perder perspectiva de ver la situación de manera diferente, de salir de ahí. Si nos quedamos en la trampa de la justicia, vamos a decir que si nos quedamos ahí, pues que por qué a mí me está pasando eso y por qué no a otra persona. Ahí pues es como esa trampa de la justicia que vemos que a mí no me debería estar pasando eso. Y nos quedamos también en la trampa de la autoimagen, en donde empezamos a vernos a nosotros, cómo nos afecta a nosotros nuestra forma de vernos, como nuestra autoestima. Entonces, como que hay varias etapas en donde uno va mirando, y otro, por ejemplo, Luzma, es, por ejemplo, cuando caemos constantemente en nuestro ruido mental, en nuestra conversación negativa. Ah, bueno, pero ahí no te me anticipes, porque ahí vamos caminando, ahorita vamos a ver esa parte cognitiva, que es muy importante. Pasamos la Lili, porfa. Ahí ya vamos ahorita a mirar esas clases de duelo que me parece importante. Okay. Porque hay también algo, antes de entrar en toda esa parte, digamos, física, cognitiva, conductual, que es tan importante todo nuestro actuar en ese momento, hay esa etapa del preduelo. Y aquí yo sí quiero que analicemos un poco esa etapa del preduelo, que es el que viven las personas que empiezan a hacer un duelo cuando empiezan a hacer el acompañamiento a su ser querido ante una enfermedad terminal. Por eso muchas veces recomiendan tanto los psicólogos como los tanatólogos, como las personas que tienen pues mucha especialidad, psiquiatras y todo eso, recomiendan que el familiar no sea el que cuide a ese ser querido, aunque lo va a hacer desde el amor y requiere como de un entrenamiento, porque igual de todas maneras va a salir muy afectado. Entonces se inicia a hacer, es un doble duelo, porque empieza a vivir el preduelo, el solo hecho de saber que tiene su ser querido enfermo, de que su ser querido está pasando por unas etapas difíciles, y en ese acompañamiento va a observar todo eso que está sucediendo y luego viene ya el duelo. Entonces en el preduelo hay que ir aceptando, buscar la forma de ir aceptando esa pérdida que vamos a tener tarde que temprano. Entonces, si nos vamos a ver, hay diferentes tipos de duelos. Entonces, antes de ir a las fases de lo que es el duelo en sí, miremos, por ejemplo, el duelo que dicen el duelo bloqueado, que es el duelo que no salimos de la negación, que nos quedamos ahí. Nos quedamos en que no aceptamos, y por mucho que ya veamos que es una realidad, que ya ese ser querido no está, que ya esa mascotica no está, porque también son muy dolorosas las pérdidas de las mascotas que llevan tantos años con nosotros, ellos son miembros de la familia, que vemos que ese amigo no está. Es bloquearse uno y quedarse ahí, y esta es una pérdida que hay que empezar a canalizar, porque esa pérdida, si nosotros no la empezamos a canalizar, no quiere decir que tengamos que vivir diferentes, pero bueno, aquí por ejemplo tengo que Selma dice no estoy totalmente de acuerdo y me parece muy importante que ella nos aporte ahora porque estamos hablando generalizando lo que puede suceder, pero hay unos casos muy específicos y su aporte me parece muy valioso. Entonces,
Ahí nosotros podemos tener la claridad de cómo lo podemos vivir, tanto el preduelo, porque eso lo hablamos desde el principio, todas las personas vivimos los duelos de una manera distinta. A unas personas las afecta más directamente, a otras personas tienen una capacidad de resurgir, por muy dolor que haya, pueden salir adelante. El duelo bloqueado nos deja como en ese punto. El duelo complicado ya se puede llegar a factores de riesgo, y eso lo hablábamos con la tanatóloga y con psicólogos. Se puede llegar a sufrir digamos, adicciones, caer en drogas, caer en el alcoholismo. Pero antes de finalizar esto, me gustaría escuchar a Selma. Lili, ¿podemos darle a Selma la palabra? Que ella mandó un mensajito y me parece importante su opinión. Muy valiosa además para todos nosotros. Ya le pedí, bueno, está su micrófono apagado, no sé si pueda conectar su audio y si no, por escrito. Ah, sí, de pronto si nos puede dar la opinión por escrito, puede ser que no. A mí ahora se me bloqueó el micrófono, la conexión hoy está muy difícil. Entonces, mientras nos conectamos con Selma, Hello. podemos mirar. Ya está. Ah, Hello. Selma. Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Selma? Bien, gracias. Bien, ¿y tú? Mira, lo que ustedes estaban hablando sobre el es que se me olvidó a mí, el preduelo. Ustedes dijeron que el preduelo no debería ser, o no es bueno ser hecho por un familiar. Mira, como vos sabes, yo perdí a mi hermana exactamente hace un mes. Yo disfruté cuidándola, yo disfruté pasando tiempo con ella, yo disfruté hablando de la muerte. Ella sabía que se moría, ella sabía que nos dejaba. Entonces no estoy de acuerdo cuando dicen que la familia no debe de hacer el preduelo. Eso depende de cómo uno se sienta emocionalmente. Eso es bien. Yo compartí con Alma 6 meses desde que le dieron el diagnóstico terminal hasta ahorita hace un mes. Lo volvería a hacer porque fue calidad de tiempo, fue cariño, fue El ternura, fue amor es compartir. importantísimo. Sí, entonces, pues nosotros siempre hemos sido muy unidas y ella fuera de ser mi hermana era mi amiga. Entonces yo ese tiempo, pues obviamente no lo voy a volver a pasar, pero sí me quedaron, a pesar de que ella estaba enferma y sabía que se moría, tiempos bonitos que pasé con ella, que si a lo mejor la hubiera dejado al cuidado de Esos un recuerdos hospice, maravillosos. yo no tengo recuerdos buenos así de su enfermedad, porque a pesar que yo sabía que se iba a morir, pues me quedaron buenos, ¿cómo se dice? Buenas cosas de ese tiempo, de esos 6 meses que viví con ella. Queda lo más maravilloso. No, Selma, mira, tienes toda la razón, porque lo que hablamos es generalizando, o sea, a muchas personas las afecta demasiado y eso es normal. Hay casos de casos en donde todo, por eso dijimos desde el principio, todo es muy respetable dentro del duelo, porque cada uno lo vive de acuerdo. Maravilloso lo que tú viviste con tu hermana, porque eso es amor, eso es unión, eso es, ella se sintió acompañada con sus seres queridos, ella se sintió que estaba respaldada y me parece muy bonito, muy lindo, porque a ti te quedan todos esos recuerdos de la niñez, todos esos recuerdos ya y el haber vivido esta experiencia con ella y haberle entregado todo ese amor. Qué mejor prueba de cariño y de sentimiento que ese. Hay algunas otras personas que de pronto se pueden ver más afectadas, pero no es generalizando. Listo. Y muchas Listo. gracias por tu aporte, porque me parece muy valioso. No, En los tranquila. otros duelos que hablábamos, tanto en el duelo bloqueado como en el duelo complicado, podemos caer en diferentes situaciones. Y eso es también lo que tenemos que mirar, cómo nos relacionamos nosotros y de dónde partimos con esas situaciones que se nos empiezan a presentar. Por lo que hablaba inicialmente también Adriana, todas las personas de un hogar no son iguales, entonces todas lo van a vivir de una manera completamente diferente. A unas personas les va a dar de pronto porque entran en el alcoholismo, y eso ha sucedido en muchos casos cuando hay una muerte así violenta, cuando ha sucedido eso,
y a otras personas puede que no les dé lo mismo. O sea, esto estamos es hablando en general de las cosas que pueden suceder y de los tipos de duelos que se pueden presentar y de que cómo puede, a partir de la relación que se tenga, vivirlo cada uno. Por ejemplo, la mía fue lo que hablaba yo la vez pasada, fue una experiencia brusca, porque cuando hay esa enfermedad y ese proceso, entonces hay ese acompañamiento, hay ese bienestar, pero uno desde la noche a la mañana se murió, como le pasó a Adriana también, es algo muy impactante también, o sea, eso lo deja uno quebrado, lo deja uno de una sola pieza. Pero bueno, vamos a seguir con la otra avanzando y vamos ahora a detallarnos un poquito. Gracias nuevamente, Selma, por tu aporte, que sí, yo sé que ella vivió su experiencia con su hermana y hasta hace poco y una experiencia hermosísima de vida de unión. Ahora, viene también otro duelo que nosotros hablábamos y que pues finalmente todo esto es lo que dicen psicólogos, tanatólogos, las personas que han tenido más de cerca la forma de estudiar el ser humano, su comportamiento, su actuar en determinados momentos. Ya el duelo patológico, que era lo que hablábamos allí, es cuando la persona definitivamente no logra continuar con su vida, no logra continuar con ese proceso de adaptación y viene una depresión total. Entonces ahí influyen, que no voy a hablar de religión con todo el respeto porque eso es individual, pero influyen mucho creencias religiosas, influyen mucho factores culturales también. Estos de una u otra forma nos pueden ayudar a afrontar las diferentes situaciones y a mirar con el tiempo cómo vamos sanando y cómo nos podemos ir reincorporando a tratar de seguir con nuestra vida, a tratar de seguir viviendo normal. Hablaban mucho, por ejemplo, el escribir. Eso me llamó mucho la atención porque el escribir permanentemente acerca del ser amado ayuda muchísimo a bajar ese nivel de estrés, a que la persona puede desfogar mucho porque puede escribir todo lo que tenga que ver con su enojo, con lo bonito que era, con lo que compartían, con las cosas tan importantes que le dio a su vida. Es más, darle gratitud a los seres cuando se nos van. Es muy importante agradecerles el espacio que tuvieron con nosotros acá en esta vida, el agradecerle el haber sido, por ejemplo, mi hermano. Yo se lo agradezco enormemente, el haber sido mi hermano, el haber compartido conmigo y yo haber aprendido tanto de él también. Entonces, mire, muchas cositas nos pueden ayudar, no nos van a quitar el dolor. No pretendemos decir que nos vamos a quitar el dolor con todas estas cosas. Pretendemos es simplemente que tengamos un rayito de luz hacia que podemos hacer otras cosas, a que igual que nos pasa con la pérdida del ser querido, nos pasa con un divorcio, con la separación, con la pérdida de la mascota, o sea, todas esas separaciones nosotros podemos dentro de lo como hablamos en el coaching, dentro de todo lo malo que nosotros vemos, podemos encontrar lo bueno, podemos ver esa luz que nos ayude a ser mejores seres humanos y aportarles más a los demás. La pasamos, porfa, Lili. Ahí viene una parte muy importante y ahí vamos a hacer otra pregunta. En el duelo patológico que decimos y en las creencias religiosas podemos encontrar que hay otros seres humanos que también nos pueden necesitar. Cómo nosotros desde nuestro dolor y ese vacío que nos deja el ser querido nos puede ayudar a mirar la forma de apoyar a otros en su nombre. Yo veía, por ejemplo, de que hay personas, hay una casa acá en Medellín, una fundación, Sebastián Corazón, que la mamá del niño que murió decidió involucrarse en esa fundación, o no sé si ella fue la fundadora, y empezó a ayudar a otras personas en nombre de su hijo. Esto la sacó a ella de ese dolor, la sacó a sentirse una persona sensible, una persona que podía llegar a las demás personas sin dejar su dolor a un lado, pero vio que podía ayudar, que podía aportar. Entonces, por ejemplo, dentro de esas reacciones, Adriana, y si hay alguien más que nos quiera aportar, pueden levantar la manito, gustosos, sería muy importante. Dentro de esas reacciones y que nos sentimos vulnerables, ¿cómo nosotros podemos empezar a mirar
¿qué vamos a hacer con nuestra vida y desde dónde podemos relacionarnos con ese actuar? Que tú ibas a contar todo lo que empezaron a hacer ya en ese proceso de cómo pudieron cambiar ustedes y empezar a hacer otras cosas en nombre de ese ser querido que era tu padre. Claro. Bueno, mira, Luzma, yo creo que una de las cosas es que tenemos que liberarnos de la culpa. Yo creo que ese es uno de los procesos que es necesario hacerlos. Yo tuve un cliente, un coachee, que tenía un lío con su pareja y me decía que tenía que habían 3 errores en su vida. Una era su esposa, otra era su hijo y otra era su suegra. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Que estaba siendo víctima, estaba culpando a los demás y no se estaba haciendo responsable de él mismo. Entonces, en un duelo, nosotros no podemos aprender, no podemos crecer, no podemos salir de ahí si nuestro enfoque es la culpa. Tenemos que aprender primero a ser responsables de nosotros mismos, a hacernos cargo de nosotros mismos. Y no podemos ceder el control de lo que no estamos, de lo que no está en nosotros. O sea que una de las cosas que nosotros, o por lo menos yo, empecé a trabajar, yo busqué ayuda. Yo desde los 20 años, eso fue a los 15 años, y a los 20 años comencé a sacar esa culpa, a sacar esas emociones, a buscar personas que me ayudaran a mí a limpiar mi mente, a tener como una semilla de esperanza, porque para mí eso se había derrumbado. Entonces, nosotros no nos podemos quedar solos, tenemos que buscar ayuda. El duelo no se vive solo, hay que buscar ayuda. Entonces, lo primero es tener un sentido de responsabilidad. El sentido de responsabilidad es una decisión en nuestra vida. Yo decido negar, yo decido sufrir, yo decido tener dolor, yo decido odiar, yo decido estar en soledad, yo decido tener esperanza, vivir. Yo decido mi vida. Es una decisión. Otra cosa fue que para mí, al buscar ayuda, me abrió esa esperanza, esa manera de ver la vida totalmente diferente. Mi mentor dice que la esperanza es lo que nos da la fe para ver la situación de manera diferente. Otra de las cosas, Luzma, que me ayudó a mí, es saber también esa espiritualidad. Hay que ver la dimensión del ser humano, desde la mente, desde el cuerpo y de la parte espiritual. La parte mental, en qué pensamientos estoy totalmente envuelta, que no me deja ver la situación de manera Vamos a ver diferente. esas fases. Sí, Por ejemplo, la parte, perdóname, Luzma, perdón, yo termino esta cosita. La parte corporal, que sí, no, sí. ¿Qué piensas la tú, por parte, ejemplo, de sembrar un árbol, de apoyar en una fundación, sí, para allá de voy. mirar? Sí, para allá voy, Luzma. O sea, la parte corporal es poner los pies en la tierra, ver la realidad como es, y esa parte espiritual nos ayuda entonces a crecer, a podernos conectar desde lo que somos, a podernos conectar desde alguien que nos apoye, que estemos ahí. Y yo creo que cuando nosotros nos empezamos a conectar desde esa parte, empezamos a dar amor. Y el dar amor es empezar a servir. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con que cuando estamos en un duelo, tú dijiste algo muy importante y es empezar a agradecer. El agradecimiento es muy importante en el duelo. Yo creo que no, o sea, nos ayuda no a no quedarnos en el dolor, no quedarnos en el miedo, sino a cambiarlo por el dolor, a sentir ese amor, perdona, a sentir ese amor y dar, porque es que lo que tenemos que hacer, el cambio que tenemos que dar es pasar del miedo
o de la culpa al amor. Y eso se refleja en dar. Si yo no doy, y el dar es eso, yo voy, siembro un árbol, yo voy, hago una donación, yo voy, sirvo a las personas, hago cualquier gesto de solidaridad, y eso se siente diferente, hay una satisfacción, hay una emoción que lo envuelve a uno como ser humano en esos momentos. Claro que sí. Mira, también es muy importante de todas maneras esa comunicación con ese ser querido que se nos fue. Sí, Entonces, cuando uno empieza a tener esa comunicación interna, sí. que es recordando totalmente todo lo que ha vivido, lo que ha sentido, es aprender a hablar con él y aprender también, por ejemplo, cuando tiene uno de esos momentos de angustia. Yo lo he venido experimentando en estos días y a mí me ha servido muchísimo, porque Sí. finalmente fue papá y a los 10 meses hermano. Son dos duelos muy seguidos que para uno es muy duro, no hemos podido asimilar uno y empatamos con el otro. Eso les Claro. conté la vez pasada. Entonces yo empecé a orarles también y a decirles, a partir de hoy aprenderé a vivir sin tu presencia física, pero te llevaré en mis recuerdos, en mis acciones, en mi corazón, en mi memoria. Te soltaré con todo mi amor a envolverte en una luz. Y uno cerrar los ojos e imaginar esa luz que los envuelve para que ellos trasciendan también, para que uno también pueda tener esa paz. Yo estoy haciendo eso y me ha servido mucho, pero lo hago con todo el corazón. Tengo momentos donde cierro mis ojos, donde me entrego a dar ese amor que hablabas tú ahora, Adriana. Es pedirles que a uno le den fuerzas también para uno poder continuar, porque finalmente estamos viviendo situaciones y lo que pasa es que ya nos vamos dando cuenta a medida que va pasando el tiempo y que va pasando los años, que nos vamos acercando más a todo este tipo de sufrimientos, porque esto es el paso inevitable de todo el mundo. Entonces, cuando nosotros sentimos que estamos dando estos pasos que son inevitables, viene lo que dice Adriana, el miedo, el temor, cómo vamos a salir de ahí. Entonces escribirle, hablarle las veces, no importa que la gente diga, pues se está enloqueciendo, ¿qué es eso? Déjelo descansar. No, si se hace con el amor, que no sea con el extremo pues de la obsesión, descansas, uno siente que toma alientos, uno siente que hay una conexión que mientras tú pienses, y eso me acuerda mucho de esa película Coco, de todo ese cariño y de todo ese amor tan impresionante de cómo él no dejaba morir a su abuelo. Entonces es tratar de regresar a mi rutina, ya no va a ser, o sea, ya lo que ese dolor va a estar ahí, pero lo que podemos es trascender a ese dolor haciendo muchas cosas que nos llevan a ver la muerte y la pérdida de una manera distinta. Así esté el dolor, así esté el sufrimiento, podemos ir trascendiendo a esa parte. Pásala, porfa, Lili, que viene la parte que íbamos a hablar ahora, que me parece importante, que ya Luzma, son fases. Sí. Hay un tema que tú trataste ahí, pues que escuché, y es que yo también he perdido ya varios hermanos. Después de mi papá vino mi mamá, después de mi mamá vinieron dos hermanos, un hermano, después vino otro hermano, mi suegra, mi cuñado, mejor dicho, he tenido una serie de duelos. Pero mira, el número de duelos no es tan relevante, tampoco lo es la gravedad de lo que sucedió. ¿Sabe qué es lo más importante? Es la actitud, es el modo en que yo estoy enfrentando esa pérdida, porque de verdad que es como el aprendizaje que yo pueda tener de una pérdida de la otra. La primera pérdida que yo viví fue la de mi padre y después la de mi hermano. Eso fue una diferencia totalmente diferente como yo la viví. Y después vino mi mamá, también la viví totalmente diferente. Fue un aprendizaje y no fue con ese dolor, no fue con esa angustia, porque un duelo de angustia, no Claro. fue con ese miedo, no fue con esa desesperación, no. O sea, hubo un aprendizaje ahí. O sea, que no es el número de duelos, no es la gravedad. Mi papá murió trágicamente, mi hermano murió trágicamente, mi mamá
no fue tan trágico porque fue casi como que de repente. Pero eso, y y el otro hermano mío también murió trágicamente. Entonces, no es ni siquiera la gravedad, porque a veces como que nos quedamos ahí. Ay, no, es que mira, es que nos quedamos en el dolor, mira lo que sucedió, pero es que mira, es que esto es más distinto que lo tuyo. Entonces es nuestra Dolor de actitud, cada cual, nuestro es el modo. dolor de cada cual. Ahí no hay cantidad ni calidad, sino que No, cada uno vive su es, duelo y es su cada uno actitud, es tiene la su... actitud ante la vida y el modo en que nosotros podamos vivirlo, Y enfrentarlo. también la forma, digamos, por ejemplo, cuando nos anclamos nosotros y nos quedamos anclados en el sufrimiento. Exacto. Entonces, eso nos puede pasar. Lo que yo Y es de hablaba, lo que yo hablaba, que no es ahora. solamente el dolor, sino que se queda uno atascado Hay que emocionalmente. abrazar la angustia, hay que mirar cómo podemos ayudarnos ante todas esas creencias que tenemos que nos afectan. Y es considerar Esto va conectado las con las emociones. Las todo va emociones es otro conectado. tema que de verdad es, a mí me apasiona ese tema de las emociones, porque si no las afrontamos, si no las sabemos enfrentar, nos quedamos ahí en ese círculo vicioso. Claro que sí. Mari tiene su mano levantada. Pasamos. Mari tiene su mano levantada. Mari. Mari tiene su mano levantada. Mari, la manito, sí, no te la había visto, qué pena, Mari. Cuéntanos. No se preocupen, yo voy a hablar bueno, voy a hacer un comentario y así aprovechan ustedes y toman agüita, que ya creo que... Claro que el tema está súper lindo, ustedes lo han abordado de una manera muy linda, gracias Adriana y Luzma. Yo quería preguntarles algo. Yo creo que a ver, ¿cómo les pregunto? En mi caso personal, yo toda la vida viví con mi abuela hasta los 28 años, más o menos, muy cerca de ella. Y ella fue también como mi madre porque me quiere con ella. Ahora, yo siempre pensé que, o sea, yo me imaginaba el día que ella muriera. O sea, era así literal, como que imaginarme, o sea, no, yo no me imaginaba el día que ella muriera y yo decía, me voy a morir con ella. Yo no voy a ser capaz de sobrevivir eso. Pero me vine para acá, para este país, desde el 99 y en el 2013 ella falleció. Me dolió muchísimo, obvio que me dolió muchísimo. Pero yo siento que el haberme alejado de ella tantos años, no sé si es como la cercanía de las personas que ayudan a que el dolor no sea tan fuerte. Yo diría que no sería lo mismo donde yo hubiera estado ahí en casa con ella que ahora que estoy acá también. Ahora, el año pasado me murió mi padre. Igual les voy a decir que me salieron unas cuantas lágrimas, pero no sentí el dolor ni su ausencia ni nada. ¿Por qué? Porque fue un padre ausente prácticamente. Entonces no es como me puede haber dolido más la muerte de alguien, de un amigo o de alguien que de mi propio padre o de alguien muy cercano. Yo pienso que esa cercanía, ese compartir diario es lo que nos hace más difícil ese duelo, esa separación. Murió mi tía también, una tía y al mes murió otro tío. Obvio que me dolió muchísimo, hace poco, apenas hace un año. Porque pues fue mi tía también la que me crió con mi abuela. Y fue un dolor muy grande, pero fue algo que que yo sentí que manejé mucho mejor y más fácil y como que lo afronté con otra actitud por la lejanía, porque ya no tenía esa cercanía de ella, o sea, yo ya no sé, yo no sé si me hago entender, pero yo siento eso, yo siento que, o sea, ahora no me imagino la muerte, Dios no pues no permita eso, yo sé que sí va a pasar algún día, pero pues mi sueño es morirme yo de viejita y que la vida sea, en mi caso, traiga su ritmo natural, que es el que los hijos vean morir a sus padres ya viejitos y ancianitos y que se hace que yo no tenga que ver un hijo muerto, porque yo creo que eso va a ser horrible. O mi esposo, que es con los que yo vivo aquí ya hace 23 años, que son los más cercanos.
Entonces, la muerte de ellos yo creo que sí me dolió, pero yo siento que fue muy diferente, que la pude sobrellevar más fácil. No sé si ustedes... Es la actitud, lo que dice Adriana, es la actitud, y yo creo que lo de la cercanía sí tiene mucho, mucho que ver, porque el solo hecho de verte todos los días con las personas, de compartir con ellas, mira que hasta de una amiga te impacta, o de cualquier amigo, o de cualquier ser humano que esté al pie tuyo. Entonces, para mi opinión, claro, primero, pues uno, pues la familia, obviamente, pero también hay personas y seres muy queridos que están al pie de uno y el día que falten es demasiado doloroso para uno. Sí. Si uno no las está viendo continuamente, hay ese dolor, hay esa tristeza, hay esa nostalgia, pero es de pronto un poquito más fácil de sobrellevar al que está con él, al que está con esa persona día y noche y le tocó su enfermedad. Y le tocó todo al pie de esa persona. Entonces yo pienso que sí, o sea, por eso hablamos. Esta charla no es decirle a la gente viva así o vivió así o sufra así o no. Sí, no, cada... el respeto del mundo entero, esto es precisamente decirles, mire, esto nos está pasando, esto nos está agobiando, ya lo vemos más seguido porque ya van pasando los años, entonces ya vemos más cercana a esa situación, aunque eso no nos blinda de que lo veamos más jóvenes o que lo veamos en otra época. Pero yo pienso que tienes toda la razón, Mari, la distancia sí tiene que influir un poco. De hecho, que no se ven a los 20 años, vuelven y se ven y hay un dolor, hay una tristeza, pero esa lejanía te pudo haber ayudado en muchas de esas cosas. Hay que considerar todo eso. Entonces, si tú tienes tu ser querido, es visualizarlo, es decirle que lo amas, sin caer vuelvo y repito, en ser obsesivos, pero sí podemos hacerlo. Pasamos, porfa, Lili. Y Mari, mira, todos nos está llegando ya la época. Yo también ya perdí a mi mamá, perdí a mis abuelos que fueron supremamente importantes en mi vida, perdí mi primer esposo, perdí cuñados, perdí mi hermano. Entonces, son esas pérdidas las que nos van ayudando de pronto a tratar de vivirlas de una manera diferente. Y aquí es Adriana, donde yo te decía acerca de los síntomas que tenemos cuando tenemos un proceso adaptativo. Entonces hablamos del proceso adaptativo en un periodo que esto puede caerle a muchas personas como puede que a otras no. O sea, todo lo que decimos acá es tomar lo que a nosotros de pronto nos llegue, que eso es lo que hacemos en el coaching siempre. Retomar lo que no nos llega, no, lo soltamos simplemente. Pero, por ejemplo, en los planos que se involucra, el plano emocional. Ese plano emocional es de sentir el sentimiento, la ira, la angustia, la pena, las ganas de llorar, la impotencia, la rabia, o sea, todos esos sentimientos se juntan y todos esos sentimientos nos bloquean en determinado momento. Entonces, esos planos que vamos a mirar acá son planos que nos ayudan a una adaptabilidad a la situación que estamos viviendo y todos están trabajando al mismo tiempo. Tenemos el plano emocional, luego viene el otro plano en la siguiente página, ya acercándonos para dar cierre a lo que hablamos el día de hoy. Lili, ¿puedes pasarla, por favor? Lili. ¿Ya la pasé? Ya la pasó. Allá. Está el plano físico que hablaba también Adriana. En ese plano físico, mira, podemos caer el insomnio. Por ejemplo, yo en este momento estoy atravesando en ese plano físico el insomnio. No duermo. La pérdida del apetito, bueno, ese sí no, ese sí sigo comiendo un poquito. Los dolores. Hay dolores que se nos somatizan en cualquier parte del cuerpo y nos afectan, que el dolor en la espalda, que yo porque tengo el dolor acá, me duele la cabeza, pero no nos damos cuenta. Hay personas que les dan momentos de temblores, de angustia, empieza el corazón a palpitar. Entonces, estamos afectándonos en un plano físico, en un plano emocional, y eso puede hacer choque. El plano conductual, nos volvemos hiperactivos. Entonces, hay personas que deciden hacer, y que no las paren, que no las frenen, porque mientras más hacen, ellas más pueden manejar ese duelo que están viviendo.
O hay personas que se van para el lado contrario, no querer levantarse, no querer compartir con nadie, no querer hacer absolutamente nada, y eso todo es muy razonable. Y está, por ejemplo, esa parte cognitiva, que era la que hablaba Adriana, de los pensamientos, cómo nos enganchan los pensamientos y cómo los pensamientos se nos pueden tornar confusos, podemos tener alucinaciones, podemos estar despistados, o sea, nos pueden pasar muchas cosas, no concentrarnos en una tarea específica, entonces por eso nos piden no tomar acción, no concretar cosas si no nos sentimos tranquilos en la toma de decisiones. El autocuidado en la alimentación es importantísimo porque dejamos de alimentarnos y empezamos a afectarnos en otras partes. La higiene de los pensamientos, o sea, ¿cómo podemos retomar todo eso ya como para dar un cierre, un precierre? Adriana, y si alguien más tiene la manito levantada o quiere aportar, que yo no las alcanzo a ver a todas desde acá, sería muy valioso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, a través de los 3 principios, mente, pensamiento y conciencia, que es lo que nosotros hemos venido estudiando y es lo que hemos venido interiorizando tanto, podemos ayudar? Me gustaría escuchar a Adriana. Esos pensamientos, ¿cómo podemos transmitirle a las personas? ¿Cómo podemos manejar esa parte en los pensamientos? Bueno, Luna, pues muchos quieren como de pronto liberarse de ese tipo de pensamientos que nos llegan tan recursivos cuando tenemos un dolor, pero tenemos que mirar también un poquito más a fondo, más arriba. Mira, nosotros estamos como, tenemos que entender cómo nosotros aprendemos en la vida. Es como un triángulo en donde la base es el entorno. Nosotros estamos rodeados de un entorno, nuestra cultura, en el ambiente en donde vivimos. Tenemos en nosotros paradigmas y tenemos un entorno en el cual hemos aprendido. Tenemos que mirar también que tenemos comportamientos y que nosotros nos comportamos de acuerdo a ese entorno. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre veía terriblemente la muerte por el entorno en donde yo me desenvolví. No era un entorno en donde yo miraba la muerte como normal, como un suceso normal en la vida. Tenemos también el aprendizaje de nuestra capacidad, de cómo miramos la vida. Tenemos las creencias, tenemos los paradigmas, tenemos nuestros valores y finalmente tenemos en la cúpula del aprendizaje es nuestra identidad, quiénes somos nosotros realmente. Entonces, si nosotros queremos cambiar una creencia, pues las creencias se crean de acuerdo al valor que nosotros le damos a ella y también de acuerdo a cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces tenemos que ir más a fondo simplemente de cambiar un pensamiento, de cambiar una creencia. O, por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero cambiar este comportamiento que me está llevando a tomar estas decisiones por este duelo que estoy enfrentando. Tú no puedes cambiar un comportamiento así de fácil si no te observas qué tipo de creencias y paradigmas tienes aprendidos. No puedes cambiar un paradigma de la noche a la mañana, una creencia, si tú no miras más a fondo qué es lo que tú valoras, cuáles son tus valores y cuál es tu identidad, cómo te ves tú. O sea que yo creo que hay que ir más a fondo porque en el medio escuchamos mucho. Cambia tus pensamientos, vamos, esfuérzate, tú puedes. Es ahí donde... O sea, es ahí donde ejercemos el autoconocimiento. Pensemos, exacto, que pensemos que positivamente, pero el pensar positivamente no nos va a sacar a nosotros de un dolor. Es entender, yo creo que es un entendimiento de cómo es que nosotros aprendemos en la vida para poder hacer un cambio. Y es a través de esto que de ir irlo como más viviendo, profundo. irnos conociendo. Sí, Tengo Daisy Moreno, levantó la manito. Daisy. Sí, hola.
Las ¿Sabes estoy qué? escuchando muy entrecortadas, mi conexión está muy mala, pero vi que levantaste la manito y ya ahora seguimos con Albi. Gracias. Sabes que, bueno, con lo que comenta Adriana, que por cierto me encantó conocerte aquí en vivo y a todo color. Me gustó mucho lo que comentaste, que desde que estamos en el vientre de nuestra madre y nacemos, vamos teniendo pérdidas, crecemos y vamos teniendo. Entonces, cuando tú comentaste eso, como que por automático se me vino a la mente toda la película de todo lo que yo he ido sobrellevando. Ujú. Y me doy cuenta que realmente siempre estamos en el duelo, como no en cuanto a una pérdida. Hemos, yo creo que encajonado el duelo en la pérdida física. Exacto. Y ahorita que tú lo tomas, digo, wow, qué maravilloso, porque fíjate, estamos a casi 6 meses de la pérdida de mi mami, y lo que yo ahorita estoy viviendo es una, ¿cómo te puedo decir? Como una pérdida mm, de creencias, Mm, ¿sí? mm, De emociones que me estuvieron afectando por muchos años. ujú. He tenido momentos de ira, no por la pérdida de mi mamá, sino porque digo, o sea, ella pudo haber vivido de esta manera y no lo hizo. Y me da coraje porque yo digo, pues tan fácil que es, pero me doy cuenta que cada quien vive su vida Exactamente. de una manera diferente. Total. Entonces, ahí eso me encanta, me encanta, me encanta porque ya se me quitó el tabú de la cabeza de que la pérdida Mm, solamente aplica para ciertas cosas, sino en todas las áreas. Mira, Eso la pérdida de un es lo trabajo. maravilloso. qué bonito. Perder un trabajo también es una pérdida, o sea, en todo. Y fíjate, y como mencionabas, hay problemas hasta físicos. Casualmente hemos tenido, mis hermanas y yo, una desintoxicación, pues de tantas cosas que fuimos viviendo y todo, y casualmente las tres estamos ahorita enfermas de los riñones. Mm, Y cuando enlazamos la situación de la enfermedad, lo estamos viendo que es por la pérdida de mi mamá, porque exacto. estamos sacando todo no que lo que nos unió, pero detalles que nos unían a ella y que en cierta forma nos afectaban. Por ejemplo, ella era exageradamente controladora, y Ujú. ahora que no está, o sea, y nosotros así como, ¿y ahora qué nos controla? ¿Y Ahora, ahora qué ¿quién nos nos va está a controlar? Sí. Sí, entonces todo eso lo estamos viviendo y estamos sanando de una manera impresionante. De la persona que yo era ayer, pues ya no se parece a la que soy ahora, porque todos los días estoy viviendo. Y estoy como Luzma, el hambre nunca se me quitó. Ahí ya después de ir a sepultar a mi mamá, yo tenía mucha hambre. Sí, dije, pues o sea, mis carnes no son gratis. Pero ya, Daisy, Yo Daisy, sí, lo bonito precisamente es que el objetivo primordial de esta charla era precisamente lo que vuelvo y repito, cómo nos relacionamos y cómo podemos tratar de retomar nuestra vida y cómo podemos volvernos observadores hacia muchas cosas que antes no veíamos, pero que podemos mirarlas ahora desde otro punto de vista y darles la relevancia. Entonces, mira, por ejemplo, en ese momento, la mamá controladora, horrible, qué pereza la mamá controladora, pero mira ahora, ¿quién me controla? O sea, nosotros los seres humanos somos en un proceso de adaptación permanente. Y finalizando ahí la última, Lili, porfa. Luzma, a mí me parece relevante esto que compartió. ¿Me repites tu nombre? Daisy. Daisy. Porque ese es el desafío de nosotros empezar a cambiar nuestra perspectiva. Porque el estar en una conversación como estas, en donde estamos viendo un panorama diferente, viendo cómo lo vemos nosotros desde una disciplina, porque no somos psicólogas, repito, somos coaches, pero lo vemos como desde esta disciplina. Es el estar en esta conversación, hay una esperanza,
hay una manera diferente de aprender lo que estás viviendo o de aprender futuras experiencias. Así es que gracias por estar aquí. Es que precisamente Daisy Daisy. aprendió, y ella nos contaba en la charla anterior, aprendió a que todo eso ella lo ha experimentado a través del coaching. El coaching a ella le sirvió, ¿sí o no, Daisy? Para poder sacar todas estas cosas. Entonces, por eso el autoconocimiento es una forma de salir del dolor. Cuando yo me conozco, Sí, cuando totalmente. Es que parte de ahí. quién soy, dejo de ser ese personaje para ser ese ser espiritual humano que se adhiere a todas esas experiencias y empezar a mirar qué hago yo aquí, cómo puedo aportar, qué me espera. Todo ese proceso interno es el que nos ayuda a vivir las experiencias, y por eso somos esos seres espirituales, teniendo estas experiencias humanas, y las podemos de pronto aceptar. Entramos y salimos, entramos y salimos. No quiere decir que todos los días estamos aprendiendo y todos los días estamos notando, observando cómo son nuestros cambios. Selma me dice acá que nuevas disciplinas para salir de esto tan horrible. Perdón, Luzma, un poquito antes de eso, ella también comenta si podrían hablar en la próxima vez más a fondo sobre el cambio de creencias y paradigmas retomando nuestras perspectivas. Claro que sí. Selma, ¿A ustedes, sí. ¿A ustedes no les parece también que antes, o sea, yo veo ahora hablando de las pérdidas de personas, a mí hace años, cuando yo estaba muy jovencita, o sea, ya como prehistoria, porque muchos años atrás, Uy, prehistórico ya. No, Mari, no me eches tierra, pues. Ay, no, mentira, estamos lindas, bellas y jóvenes. ¿Qué pasó? Ay, no, hace tiempo se moría alguien y eso era una cosa tan horrible, muchachas tan miedosas, ustedes no se acuerdan, esos velorios eran horribles, esos entierros, tiradas en las cajas, gritos, desmayos, no, eso era o sea, yo veo que ahora el ser humano ha evolucionado un poquito y se ha dado más, Un poco más. aceptado más, o sea, ha sabido manejar un poquito más eso. Ya ahora yo veo la diferencia, porque cuando les cuento pues que murió también así, hubo como 2 años que se morían los esposos de mis tías y ya la otra murió uno, al menos de 1 año murió la otra y ya las otras se miraban como decir, a ver cuál es la que sigue, cuál va a ser la siguiente viuda, era una cosa horrible. Sí. Y después un sobrino y todo, bueno. Entonces, eso yo he visto que eso se ha evolucionado bastante ahora, que ya la gente sí tiene más conciencia, ha hecho más conciencia también. Y también como que la muerte, el duelo lo llevan más porque no es lo mismo. Ay, digo yo, pues no sé si voy a sonar un poquito cruel con lo que voy a decir, pero es mi pensar. Yo pienso que es más fácil uno aceptar una muerte ya, por ejemplo, mi abuela murió de 98 años, a una mamá todavía muy joven, ¿cierto? Yo pienso que uno dice, bueno, es mi mamá, pero igual ya a los 98 años, Dios mío, ya no las tuviste muchos años, ya no la entregaste muchos años, ¿qué más le vamos a poder pedir a una anciana de 98, casi 100 años, que antes ya uno la ve sufriendo con dificultades, a una mamá de 60, de 65, que todavía está tan joven y todo? Yo pienso que marca una diferencia, ¿cierto? Claro que sí, mira, yo te puedo hablar del tema porque mi papá murió de 98 años, entero completamente, lúcido completamente, pero uno lo asimiló un poco más fácil. Mi mamá murió de 62 años, menor que yo, entonces fue un impacto también muy brusco porque era una mujer llena de vida, era una mujer muy joven. Entonces uno sí de pronto con los años, aunque el dolor es el dolor, mira, el dolor es el dolor. Claro, la pérdida es la pérdida, obvio, sí. Es la pérdida. Sobre todo los padres que queremos que sean como eternos. Eternos, sí. No, es que no pero llega un momento que, ¿ustedes no les ha pasado que llega un momento que si ven
Pues, o sea, cuando la esperanza ya está perdida, uno implora más bien como Mira, que yo agradecí, cuando agradecí. una persona está, por ejemplo, sufriendo y penando Claro. con una enfermedad terminal y que ya no hay, o sea, que son cadáveres ahí, a mí me parece ese dolor tan, o sea, peor que la muerte. No, no No puede sé, ser pienso yo. egoísta. Mira, yo agradecí infinitamente que Dios se acordara de mi papá y se lo llevara de esa forma tan rápida, porque él sufrió un infarto fulminante igual que mi hermano, los dos murieron por el mismo diagnóstico. Y yo lo agradecí, porque en ese momento estábamos viviendo esta situación tan difícil del COVID y yo apenas pensaba solamente en tener presente a mi papá en una clínica lleno de cables, una persona ya tan adulta, una persona pues como tan apegada a su casa y todo eso. Agradecí, le agradecí infinitamente a Dios que tuviera piedad, agradecí que me hubiese dado ese papá que nos acompañó durante tantos años, un hombre bueno, un hombre generoso. Agradecí infinitamente haber sido su hija, haber participado activamente en la vida de mi Claro. familia. Y eso es con lo que uno se queda. Entonces, miren, ya vamos a terminar porque tenemos el tiempo limitado. Pero este es un tema que sigue y lo que dice Selma, nosotros como coach hablamos de la transformación, hablamos de la parte interna, hablamos de la mente, del pensamiento, de la conciencia, de cómo nosotros podemos trascender. Entonces, ese es un tema que puede involucrarse mucho para nosotros poder aceptar y a vivir los duelos. Adriana, ¿qué más tienes que decir ya para que te despidas y para que... Y lo importante de cómo transmitirles todo eso, Adri, también a nuestros hijos, a los hijos pequeñitos, desde pequeñitos, que sepan sí. que sepan que sus mascoticas van a morir un día. A nosotros se nos murió un perrito, casi nos morimos, así, literal, casi nos morimos, quedamos destrozados, era una cosa horrible. Entonces, decirles que esto es un paso por esta vida, tanto el de ellos como el de nosotros. Ay, sí, me parece eso hablarles. importante a los niños, sí. Y hay que ponerles ejemplos. Yo lo tenía inclusive ahí a mi sobrina cuando habló del tema de la muerte del tío y del abuelito. Entonces le explicábamos que si ella veía pues como el gusanito, cómo pasaba entonces a la oruga y después cómo se desaparecía ya el gusanito y no lo volvía a ver, pero veía una mariposita, que lo mismo. Darles como a entender de una manera muy, que así nos dijo inclusive la pediatra de ellos, darles como a entender de una manera muy sencilla esos pasos. Lo que dice Mari tiene toda la razón. Si nos enseñaran desde niños y si nos enseñaran que la muerte es inherente a la vida, que las pérdidas están dentro de todo ser humano, uno podría ir adaptándose más fácil, porque lo que hablábamos ahora de todos esos paradigmas, de todas esas creencias antes, mira, esto a nosotros nos afectó mucho porque no relacionamos lo que sí no tiene reversa. Lo único que no tiene reversa en esta vida es que todos nos vamos a ir, unos primero y otros después. Luzma, y también otro punto que o sea, a nivel cultural también, yo que vivo acá en Estados Unidos, pues tocan el tema de la muerte con una, o sea, te digo que hacen banquete, hacen comida, ellos se reúnen como si fuera una fiesta, no hay música ni baile, pero son banquetes y todo. Los hindú, aquí hay una comunidad hindú, ellos celebran la muerte, porque para ellos es trascender a una vida mucho mejor. Entonces es también mucho cultural. En Egipto no construían, era todas esas criptas y todo, porque sus seres queridos los dejaban allá y los momificaban. Eso lo hablábamos con la tanatóloga la pasada charla. Los indígenas salían y se llevaban a su muerto con sus ropas, con sus cosas, con todo lo que iban a llevar. Yo celebré un cumpleaños en un cementerio en Bolivia. Me invitaron a celebrar mi cumpleaños, era un 2 de noviembre, el 2 de noviembre que cumplo años, y allá me lo celebraron, que también les conté. Eso es cultural. El Perú, también tienen muchas creencias y alaban mucho sus muertos y los representan yo no sé, creo que Coco es película mexicana, si no estoy mal. Coco mexicana. Sí, es la del niño que identifica a su abuelo. Súper linda, sí, es muy linda. Entonces,
Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos tener muy claro para ayudarnos. Lo importante es transmitírselas a otras personas que vemos que están mal, que están angustiadas, que están sufriendo. Mira, aquí pueden contar con nosotros las personas que nos ven. Daisy Moreno, coach. Adriana Sierra, coach. Mari, coach. Luz Marina Bonilla, coach en vida y transformación. Entonces nosotros podemos ayudarnos mucho partiendo de la base de que este es un proceso inherente. Está con nosotros durante todo el tiempo. Adriana, Daisy, Lili, Mari y todas las otras personas, Selma, un abrazo, una gran, que no, Eini también calladita por ahí, pero Eini es una niña que también perdió a su mamá hace poco, Patti perdió a su hijo, no sé si quieran decir algo antes de retirarnos. Luzma, tú me dijiste pues como que hiciéramos como una Doña recopilación. Luzma, buenas noches. ¿Cómo Ok. está Patti? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo te has sentido? ¿Has ido mejorando? ¿Ya te sientes mejor? Doña Luzma, Dios le pague. Muy agradecida con usted. He ido mejorando poco a poco. Ha sido muy duro, pero gracias a usted he hecho un esfuerzo muy grande. Me falta mucho por mejorar, pero yo voy a ser capaz con esto porque yo he sido capaz con muchas cosas en la vida. Ay, Y la Patricia, le muerte de enviamos un un hijo, abrazo. Mejorar no porque tengas algo malo para mejorar, no, sino simplemente no, aceptar un poco más y aprender a relacionarte con esa pérdida tan dura, pero que Dios te va a ayudar y vas a salir adelante. Vas a salir adelante, sí, que tienes otro hijo, tienes tu nieta, hay por quién luchar. Y todo eso que sí. hagas lo vas a hacer en nombre de tu hijo y eso es maravilloso. No creas que tienes nada dañado ni nada que arreglar, estás muy bien. Simplemente Pero sí he mejorado mucho, doña Luzma. Dios le pague a usted por todo su apoyo. a ti, Patricia, y recuerda que todo va a pasar, todo lo malo, todo lo bueno, todo pasa, nada es permanente, somos seres en continuo cambio, en continuo movimiento. Le enviamos un abrazo muy grande. Dios le pague por todo su apoyo. Para mí ha sido muy importante el apoyo, doña Luzma. Claro que sí, con todo mi amor y con todo Tan mi linda, sí. que estoy ahí disponible. Adri, pues ya hicimos la recopilación, no sé de pronto qué más quieras agregar. Aquí lo que hablamos es de que tenemos la capacidad de cambiar, la capacidad de tener una actitud diferente a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que dice Mari del dolor. El dolor no se nos va a ir de la noche a la mañana, pero podemos aprender a convivir con él, podemos seguir con nuestra vida, porque es que nuestra vida no finaliza cuando se va el ser querido. Todos somos seres independientes, todos somos una unidad, todos somos un granito, una semilla, todos aparte, que en determinado momento de nuestra vida nos unimos, compartimos muchas cosas maravillosas, pero nuestra vida continúa. Yo no sé cuál es mi misión, entonces yo digo, mi misión puede ser transmitir, puede ser ayudar a otras personas, que por ejemplo personas que conozca a Patti están pasando por lo mismo y tú puedas hacer ese soporte, esa voz de aliento, esa voz de ayuda hacia esas personas. Entonces mira que todos tenemos una misión, hay que buscar esa misión. ¿Cómo buscamos esa misión? Conociéndonos, sabiendo quién soy yo, qué quiero, cómo me puedo transformar, cómo puedo mejorar mi calidad de vida y cómo puedo ayudar a esos otros seres humanos que están sufriendo en este momento. Adri, cuéntanos, yo te agradezco. No, gracias, Luzma. No, muchas gracias, Luzma. Ya dijiste todo el resumen. Muchas gracias. Gracias por la invitación entonces y espero poderlas acompañar más adelante. Y esperamos seguirte teniendo acá en estas tertulias. Con Mari sí nos vemos seguido, con Daisy también nos vemos muy seguido como coach. Entonces sí, muchas gracias. Gracias a ti. Un beso para todas. Un beso para todos. Hasta luego. Perdón, les comento nada más que Selma comenta que ella vive en Florida y la gente hispana todavía hace funerales al estilo latino. Los americanos lo hacen muy diferente. Muchas gracias por la conferencia. Gracias a ti, Selma. Y Amy también comenta, excelente charla. Muchas gracias por la invitación, señora Luzma. Aquí he estado escuchándolo todo. Muchas gracias, Amy. Gracias, Un abracito. Gracias, Adriana. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Feliz noche, gracias, chao.